Muy bien, para esta semana lo que hay es pendiente la resolución entre un problema entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Hoy tenían que empezar a ser impresas 52 millones de papeletas para las próximas elecciones. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral asegura que las elecciones no están en riesgo, que hay todo el tiempo para poder cumplir con todas las fases para las próximas elecciones previstas en primera vuelta para febrero próximo, y dice que el Consejo Nacional Electoral ha desacatado una sentencia durante 44 días. Recordemos lo que dice el Tribunal Contencioso Electoral. Los 5 vocales, al parecer, sufren de amnesia colectiva que resulta sospechosa. Es así como el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, el juez Arturo Cabrera, cuestiona al órgano administrativo electoral por no cumplir una sentencia. El Consejo Nacional Electoral, de manera consciente, pero arbitraria e ilegal, está desobedeciendo y desacatando una sentencia de este tribunal por 44 días hasta hoy. Asegura que a este organismo no le interesa quién gane las elecciones, sí garantizar los derechos de participación y, en este caso, los derechos de la organización política Justicia Social, que de los 103 días que tuvieron todas las organizaciones para el proceso, 49 días no tuvo personería jurídica y los últimos 44 días le han negado el derecho de participación, y exige que el CNE cumpla con la sentencia de este tribunal. Las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral son de cumplimiento obligatorio, son de última y definitiva instancia, no pueden ser interpretadas, analizadas al antojo o cumplidas parcialmente. Este criterio lo desaprueba el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga. El cumplimiento de esas medidas de reparación integral les puede hacer incurrir en mucho delito penal. Mientras tanto, otra ex autoridad electoral asegura que son todos los que integran el órgano electoral en las dos instancias quienes le deben al país. Es terrible lo que está pasando. Estos organismos electorales o se portan conforme al derecho, o mejor que se vayan a su casa, cerramos las puertas y buscamos un nuevo organismo con gente profesional, seria. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral asegura que las omisiones y el desacato del Consejo Nacional Electoral traerán consecuencias para los 5 consejeros, y recuerda a los ciudadanos y organizaciones políticas que pueden ingresar denuncias hasta 2 años después. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Vamos a hablar precisamente sobre este tema con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita. Señor Pita, buenos días y bienvenido a nuestro programa. Gracias, buenos días, saludos cordiales. Anoche el Consejo Nacional Electoral tomó una decisión para resolver este problema que hay con el contencioso. ¿Cuál es esa decisión? Bueno, en primer lugar, sobre la base de lo que escuché, la declaración del consejero del juez Cabrera, en realidad para el Consejo Nacional Electoral también es fundamental mantener el derecho de participación de las organizaciones políticas y por supuesto de los candidatos al cumplimiento de los requerimientos, igualdad de condiciones para todos, y eso es lo que en algún momento dado ha traído un conflicto entre cómo ha interpretado el Tribunal Contencioso Electoral nuestra aplicación a las recomendaciones o a lo decidido por el Tribunal Contencioso Electoral, que ellos consideran que lo hemos hecho a medias, y adicionalmente en un conflicto de resoluciones del mismo Tribunal Contencioso Electoral, encontramos que es necesario recurrir a la Corte Constitucional para efecto de que ellos diriman cuál es la situación respecto en relación a esta situación a la cual estamos enfrentando para la participación de una organización política y los derechos de sus candidatos a intervenir en el próximo proceso electoral. Ahora, la Corte Constitucional pues también se toma su tiempo para poder analizar si se están afectando o no se están afectando los derechos de una persona o un grupo, en este caso. ¿Y las elecciones qué? Hoy tenían que empezar a imprimir las 52 millones de papeletas para las próximas elecciones para cumplir con el calendario electoral, pero al parecer todo está en riesgo, señor vicepresidente. Bueno, el riesgo no lo hemos impuesto nosotros y yo quiero ser enfático en tal situación, porque tendríamos que mirar ya la aplicabilidad de lo que resolvió el Tribunal Contencioso Electoral dentro de una corrida de calendario sin que existiese algún tipo de
propuesta o de impedimento, de apelación que se presente en relación a las candidaturas que se fueran a presentar respondiendo a lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Electoral. Si no hubiese ningún tipo de acción que se interponga, eran 23 días lo que se requiere. Pero si se interponen acciones, nos vamos por lo menos a 53 días, lo cual ya nos pone prácticamente en el día de las elecciones. Por lo tanto, aquí tenemos un problema de calendario, por un lado, pero por otro lado, el tema de competencias y de interpretación de lo que se ha resuelto. No está ya en nuestra responsabilidad. Nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer. Imaginémonos en el supuesto caso que la Corte Constitucional diga que no hemos tenido la razón, que la Corte Constitucional ha tenido la razón. Vamos a tener que sentarnos y mirar el efecto que va a tener en un momento dado el aplicar lo que dispuso la Corte Constitucional en relación al calendario. Pero yo insisto, decisiones tomadas, confusas, que en un momento dado se han prestado interpretaciones y claro, quienes las han orinado dicen, esto es lo que yo he querido, y sin embargo posteriormente emiten otra resolución con decisiones que son diferentes a las primeras, y que adicionalmente en el interín existe otra decisión, otro recurso que tampoco ha sido respondido por el Tribunal Contencioso Electoral, ha creado toda esta confusión. Ahora, si podemos, primero, la primera pregunta, entonces usted está diciendo que van a cambiar el calendario electoral, no hay más remedio, porque ahorita están en manos de la Corte Constitucional, entonces hay que cambiar el calendario electoral, ¿cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo se inicia esto? Y porque tenemos que definir, pues, cuándo va a ser la primera, cuándo va la segunda, y todo tiene que coincidir para la entrega del poder en mayo del próximo año. Hay fechas hitos que no van a poderse cambiar y toda nuestra gestión tendrá que ser ajustada a esas fechas hitos. El 24 de mayo se tiene que posesionar el nuevo presidente de la República. 10 días antes se tienen que posesionar los asambleístas. La fecha del debate entre la primera vuelta está determinada en la ley. Por lo tanto, cualquier decisión tendrá que ajustarse respetando estas fechas hitos. Podemos, en un supuesto caso, mover la primera vuelta en una semana o en 2 semanas, pero siempre manteniendo el hecho de que en ningún caso, las fechas que están contempladas en la Constitución de la República puedan ser alteradas. Ahora, ¿cuándo se anunciaría cuándo es la nueva primera vuelta electoral? Bueno, ya en este momento nosotros seguimos trabajando sobre lo que está decidido, lo que está aprobado. Mientras tanto, esperemos que la Corte Constitucional tome sus decisiones dentro del tiempo que le corresponde. Lo que es cierto es que puede llegar, y tenemos que admitirlo así, en que la resolución de la Corte Constitucional pues ya es una complicación para dependiendo de cómo se dé, para cumplir con estas fechas hitos que no pueden ser modificadas en ningún caso. Ahora, pero yo insisto en... Perdón, vicepresidente. ¿Y qué pasa si la Corte Constitucional decide que el Tribunal Contencioso Electoral tiene la razón? Lo que quiere decir que hay que darle chance a Justicia Social para que termine de hacer las primarias o termine todo el proceso, haga la inscripción de candidatos y recién ahí se pueda convocar a la primera vuelta. Es terrible lo que está pasando. Definitivamente, yo coincido con usted, pero yo insisto, para nosotros, Consejo Nacional Electoral... Bueno, vamos a retomar la entrevista con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita. Señor vicepresidente, estábamos en que lamentablemente le han botado la pelotita a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, si es una entidad responsable, no puede resolver esto en 1 semana, en 2 semanas o en 3 semanas. Decisiones mucho más vitales, incluso que contemplan la vida de las personas, se ha tomado más tiempo. Entonces, si están contando con que le salve la vida aquí y resuelva esto en 2 semanas, la Corte Constitucional también se llevaría su golpe de mala imagen. Entonces, hay que modificar el calendario electoral. Confírmeme que eso va a ser así. Le confirmo que si es necesario ajustar la primera vuelta electoral, podrá hacerse. Claro, pero... Lo que no podemos modificar en ningún caso son fechas hitos. Como le decía, la fecha de posesión del presidente, la fecha de posesión de asambleísta, y para lo cual el tiempo de la segunda vuelta electoral también es casi inamovible. Podríamos movernos
con días respecto a la primera vuelta electoral. Pero yo quiero ser enfático en algo, Janet. Esto no es responsabilidad nuestra. Esto es responsabilidad de la necesidad de ir a una instancia superior para aclarar situaciones que lamentablemente se están presentando sobre lo que a nuestro criterio existen decisiones, resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral sobre el mismo tema, 2 resoluciones diferentes. Y en un momento dado también existen la necesidad de entender la aplicación de estas mismas resoluciones y lo único, porque nosotros como CNE no nos hemos convertido, y perdóname que le diga, en muchachos demandados del Tribunal Contencioso Electoral que nos pueda decir así tienes que hacerlo, porque yo soy el juez de última instancia. Nosotros estamos para organizar procesos que garanticen la transparencia. Y si dentro de esta situación hay un conflicto para entender este tema de resoluciones confusas o de resoluciones vigentes, 2 resoluciones sobre un mismo hecho, tenemos que recurrir a una instancia superior, porque ya vemos que el Tribunal Contencioso Electoral se ratifica en yo te dije, mira cómo lo haces y mira cómo lo entiendes. Y así no es como nosotros podemos trabajar. Pero lo que hemos conocido hasta hoy, en mis 30 años de periodista, es que en época electoral y en elecciones la máxima autoridad es el Consejo Nacional Electoral. Si el Consejo Nacional Electoral ya tomó una decisión, tenía que haberla ratificado. ¿Por qué no ratificaron la decisión? Y bueno, y a defenderse, pero ya responsables con la organización del próximo proceso electoral. Si ustedes consideran que tienen la razón y que es el Tribunal Contencioso Electoral que está equivocado, y ustedes son la máxima autoridad en elecciones, ¿por qué le botan la pelota ahora a la Corte Constitucional y complican aún más esto? Porque de acuerdo a la norma vigente con las últimas reformas, se establece que la última instancia respecto a justicia electoral la tiene el Tribunal Contencioso Electoral. Es perfectamente claro que ellos podrían incluso sancionarnos con destitución en un momento dado, porque consideran que hemos desacatado su decisión. Y precisamente para eso, de que ellos puedan decir que hemos desacatado, lo hemos llevado a otra instancia, para que sea otra instancia superior la que decida qué es lo que exactamente tenemos que hacer, para precisamente evitar, y de acuerdo a nuestro criterio, para que se clarifiquen las reglas del juego. Nosotros organizamos procesos electorales. Mire usted, en un caso extremo, vamos a llegar entonces al punto de que cuando proclamemos resultados, el Tribunal Contencioso Electoral podría decir que el procedimiento no fue el correcto, y vamos a llegar a un momento en el cual pues que la última instancia respecto a un proceso electoral la tiene el Tribunal Contencioso Electoral y no todo el procedimiento técnico, profesional que nosotros hubiéramos implementado para llevar adelante. Dentro del marco de la ley, sí, es correcto y tenemos que hacerlo, pero también tenemos que tener el respeto, si se quiere, de que las interpretaciones o la aplicabilidad de la ley tengan la suficiente para que no deje espacios de duda y que nadie, y voy a enfatizar, Janet, nadie pueda creer que las decisiones que toma el Consejo Nacional Electoral buscan perjudicar o favorecer a nadie, pero que tampoco las decisiones que toma el Tribunal Contencioso Electoral buscan respaldar posiciones o buscan también favorecer a alguien. Nadie puede entrar en ese proceso y como están las cosas, mejor es que un tercero dirija. Perfecto, me quedo con eso. Muchísimas gracias al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, por comentarnos en qué situación está en este momento el tema de las próximas elecciones.